Bueno, seguimos en Sin Diarios el sábado a la mañana en la radio de las madres. Eso hay que recordarlo, hay que acompañar los jueves en las marchas, porque las madres fueron quienes iluminaron la lucha contra la dictadura genocida y bueno, ayer hubo una marcha también donde el Tano Catalano junto con madres planteaban la necesidad de la resistencia. Me parece muy importante también que el Tano se pongan al frente de este reclamo y por las y los 30.000, que son 30.000, estamos muy orgullosos de estar en la radio de las madres. Lo que no estamos muy orgullosos es de lo que está haciendo el gobierno con la cuestión de los incendios forestales en el sur de nuestro país, en la Patagonia, una situación realmente muy delicada, muy dolorosa. Otra vez, para las personas que lo viven todos los días en su cuerpo y en sus hogares, un desastre y abrazamos fuerte, pero también para el país, perdiendo sus pulmones verdes, perdiendo parte de su naturaleza, parte de su belleza. Así que bueno, Nuria hoy nos trae una columna, y no solo una columna, sino también un reportaje con Raúl Pritula, que bueno, es un abogado del Bolsón de APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así que hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buena mañana. Sé que desde el Bolsón nos están escuchando y qué bueno. Me comentaron que escuchan el programa y bueno, desde el sur también, de distintas organizaciones que replican la radio, también Radio Madres. Yo estuve, antes de iniciar la entrevista, me parecía importante, hubo mucha información circulando, muchos entrevistados, y a mí misma me pasó como necesidad de volver a pensar un poco este tema, leer algunas cuestiones, para entender las causas, ¿no?, detrás de los incendios, que por supuesto se conoce, se sabe que fueron intencionales, pero me parece relevante entender las distintas líneas que hay detrás de esto. O sea, los incendios no fueron solo en el Bolsón, empezaron en Epuyén, por ejemplo, en la zona de la comarca andina, sí, en la zona de Manzanos, en Bariloche, tanto en Chubut, Río Negro, en Neuquén, y esta semana última también en Corrientes. Estamos hablando de una problemática que se vincula de algún modo al cambio climático, pero que en realidad hay otros factores que explican los desastres que generan los incendios, ¿no?, en todas estas zonas. Me parece que específicamente en los hechos lo que sucedió con los incendios es que el gobierno, en el caso específico de Chubut y Río Negro, por supuesto, el gobierno nacional, tanto desde la Patricia Bullrich como el ministro de Justicia Cunio Libarona, como el Ministerio Público Fiscal, están construyendo al enemigo interno, focalizándose en la comunidad mapuche, ¿no? Entonces se sabe que son intencionales y lo que hace enseguida todo el aparato político del PRO y de la Libertad Avanza, encabezado por el gobierno de Milei, es buscar este enemigo interno muy similar de algún modo a lo que se hizo en la época que hizo Patricia Bullrich con Santiago Maldonado. Claro. ¿Se acuerdan? Esa es la misma estrategia. Sí. Ahora, lo cierto en los hechos es que el gobierno tardó 2 meses desde el inicio de los incendios de que aparezca Patricia Bullrich en la zona, que anunciaron ahora una agencia federal de emergencias para congregar 12 organismos, pero que no supone más fondos, que para el combate, los fondos para el combate del fuego se redujeron, totalmente subejecutados en 2024, un 22% de lo presupuestado, y cayó un 81% interanual respecto de lo que gastó en el manejo del fuego el gobierno de Alberto Fernández en el 2023. Entonces, ¿cuál es, además, el marco legal acá, Nati? Quizás puede desarrollar, pero digamos, para ser rápido, ¿no?, y después hacer la entrevista, es el DNU 70 del año pasado, derogó la ley de tierras. Es decir, que habilita y dejó de tener límites el dominio extranjero sobre las propiedades rurales y las zonas de frontera. Y a la vez, si bien no se avanzó sobre la ley de manejo de fuego, se desfinanció, pero además, sí, el gobierno de Milei, y Milei en persona, dijo que va a derogar la ley de manejo de fuego. ¿Qué supone eso? Es una ley que tuvo una modificación en 2020 a cargo, que la llevó adelante Máximo Kirchner en diputados en su momento,
que lo que buscaba agregó un artículo que prohibía la venta de terrenos incendiados posteriormente. Entonces, Claro. eso... Por 60 años, ¿no? Era por 60 años. El objetivo es justamente desincentivar la especulación inmobiliaria post-incendios, Claro. y de ese modo desincentivar incendios intencionales. Después hay factores que... Esto es muy relevante. El factor más estructural es que de estas zonas y que sucede en un montón de zonas del país es una transformación de un paraje rural con modos de vida vinculados a la tierra, al agua, al cuidado de la naturaleza, hacia un negocio inmobiliario. Este es el proceso estructurante de estas zonas y, por supuesto, hay intereses creados de grandes grupos concentrados y de grandes personajes. Nosotros sabemos que en la zona de la Patagonia hay extranjeros, está Lewis, por ejemplo, muy cerca de esta zona tiene el grupo Laderas, por ejemplo, en el Perito Moreno, cerca de que es donde está el centro de esquí Perito Moreno, a metros, muy cerca de donde fueron los incendios. Entonces, ¿qué pasó con esto? Para hacer un reconto rápido. El Consejo Deliberante del Bolsón en 2022 modificó el Código Urbano del paraje y limitó la presencia de colmenas y producción de animales. En 2023, la legislatura provincial modificó la ley provincial de tierras, por lo cual que corrió un criterio que era que la tierra era para quien la trabajaba. En 2024, Río Negro fue la primera provincia que adhirió al RIGI, y específicamente el intendente Bruno Pogliano, que además trabajaba para Lewis antes, también adhirió, fue el primer municipio en adherir a eso. Entonces estamos hablando de un entramado legal, de algún modo, que está llevando a que estos parajes se terminan convirtiendo en un negocio, una zona de especulación. De hecho, 2 días antes del inicio de los incendios en el Bolsón, o era el aniversario del pueblo, del municipio, hay una declaración muy significativa del propio intendente del Bolsón, que dice algo así como que hay 2 cuestiones que en el día de hoy ya están saldadas. Ya no hay vuelta atrás. Ya no somos una aldea bucólica, ¿no? Una aldea que vive de una idea de naturaleza vinculada al trabajo en el campo y demás, como reclama un grupo hippie, ¿no? De ahí, sino que somos una región turística. 2 días después arrancan los incendios intencionales en distintos focos en la zona. No hay, además, la importancia del Estado. El Estado no tuvo recursos, primero, no tuvo prevención. Hay desperfectos eléctricos permanentes. Cuando hay un incendio se corta la luz. La gente que tiene bombas para drenar el agua y poder regar sus terrenos, que depende de la electricidad, deja de tener eso. El municipio, ni el gobernador, ni los gobiernos provinciales tienen una estrategia en relación a eso. Las áreas protegidas donde empezó el problema del incendio, que tiene que ver con el ingreso al Cajón del Azul y a un montón de refugios dentro de la montaña, tiene una afluencia turística totalmente descontrolada. No hay un manejo de cómo llevar a un turismo que no sea masivo en la zona. No hay reconocimiento de las tierras de los antiguos pobladores, es decir, tampoco hay un criterio. Hay gente que está hace años viviendo ahí y cuando se le quema no tiene el registro de propiedad, por lo cual, ¿cómo hace para obtener subsidios o para que le den reconocimiento de que son habitantes de la zona? Hay otro factor que es para mencionar nada más, pero acá muestra la importancia del Estado pensando en todas estas cuestiones que tienen que ver con el monocultivo del pino, que no es una especie autóctona, que se usa para los aserraderos y que está totalmente descontrolada. Basta con ir a la Ruta 40 y ver pinos por todos lados, chiquititos, que es una plaga. Y el pino tiene una capacidad, una aceleración del fuego enorme. Más rápido. Entonces, no es solo el cambio climático, es, por supuesto, condiciones adversas que genera el cambio climático y una desresponsabilización absoluta del Estado provincial, nacional, respecto a estos temas. Que las cosas que se habían logrado avanzar, como por ejemplo la ley de manejo de fuego, ahora tenemos un gobierno, un presidente que desde lo más alto del poder de la Argentina está diciendo que eso no sirve para garantizar los negocios de
de Benetton, Claro, no le sirve, es verdad. Lewis, exactamente. Pero sí le Macri, serviría a la Argentina. Por supuesto. Entonces, en este marco me parece que hay que pensar la necesidad que tienen estos factores de poder de responsabilizar a la comunidad mapuche. Claro. Y para eso tenemos, para hablar de este tema y de una persona que es Raúl Pitrula, que está conectado con nosotros, para hablar de, cuál es la situación en el Bolsón. Genial. Raúl. Sí. ¿Cómo Buenos estás? días. Buen día. Bien. Bueno, buen día es un decir, pero sí. Acá vamos. También. Contanos un poco, a ver qué... Creo que sí, y que se hizo un paneo de lo que realmente está pasando todo lo que en sea esta Nuria. región, y a la cual se deberían agregar otras cuestiones más, Sí. que directamente estaríamos ante una situación de entrega de territorios patagónicos o la Patagonia entera a determinados intereses que tienen su historia, porque conocemos la invasión de soldados israelíes en épocas de que decían que venían a descansar después de años de servicio militar. Y esto, en ese momento, solo pudimos hacer un foro para rechazarlo, porque nos parecía, tanto desde un punto de vista personal como desde el punto de vista político, que el ingreso de ellos en la región iba a provocar algo que no lo podíamos divisar todavía, pero que hoy está claro. Uh-huh. Está clarísimo cuál es la intención que tienen determinados sectores nacionales en esto que nos gusta en nuestra organización llamarlos ONCA, oligarquía cipaya argentina, oligarquía negociadora cipaya argentina, en la cual la oligarquía nacional no merece el nombre de nacional, sino merece el nombre de entreguista porque no es un sector social que le gusta al país, sino que tiene que quiere otro destino para el país, otro destino nacional que no tiene nada que ver con el que forjaron nuestros héroes de la independencia, y que la cultura misma argentina nos ha puesto en un lugar relevante en la comunidad internacional. Es muy llamativo que, como ya dije en una ocasión anterior y hace unos días en esta misma radio, que el ingreso de Lewis en esta región fue perpetrado por intereses totalmente extranjerizantes, y que a partir de eso hemos comenzado a protestar, es decir, a reclamar al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Río Negro que se haga algún tipo de límite a la entrega de tierras. Surgieron algunos proyectos, otros proyectos que fueron leyes, hasta que por fin ganó el capital conglomerado de intereses que nada tienen que ver con Argentina. Por eso, Raúl, sino, es que acá siempre decimos que es la dictadura del capital la situación en la que vivimos. Lamentablemente es el capital el que dicta las normas. Sin duda es la dictadura del capital. Yo quería contar algo que me parece muy importante porque me ocurrió y que es significativo.
soy abogado, ingresé a la Facultad de Derecho de Buenos Aires a fines de los años 60. En la, en la carrera teníamos una materia que era economía argentina, economía política, y teníamos de profesor a un economista que se llamaba Belaí Allende, que nos explicaba cómo el sionismo internacional estaba ingresando en la Argentina y el destino que iba a tener la Patagonia y el destino que iba a tener el agua, los minerales, todo aquello que es necesario para el desarrollo de los recursos naturales de un país. Perdón, creo que estabas por decirme algo. No. Me parece que estás haciendo un planteo que es muy congruente con la idea de la dictadura del capital que nosotros desplegamos siempre desde este programa. Así que, bueno, la verdad que un abrazo grandote. Acá Nuria quiere... Te quería hacer una consulta porque hay bastantes información que va circulando estos días, que hay una situación bastante militarizada de la zona y bastante, además de la persecución a la comunidad mapuche, también a otros pobladores. Hay zonas que no se puede ingresar si no se muestra el DNI. ¿Cuál es la situación actual en relación a los derechos, las garantías básicas de derechos de los ciudadanos de la zona? Mire, disculpame, mirá, sí. Acá en la provincia de Chubut, bueno, estamos justo en el límite entre Río Negro y Chubut. En Chubut, días pasados, y como consecuencia de incendios provocados en la zona de Puyén, en Chubut, y en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el lago Estefen al fondo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, directamente culpó a las comunidades aborígenes como las autoras de este estrago. Me parece que esta persona no pensó, no razonó y actuó directamente con prejuicios, en donde a nuestra compañera Moira Millán, de la comunidad Pillán Maguiza del Cerro Corcovado en la provincia de Chubut, ha sido allanada, como otras 30 comunidades aborígenes, buscando siempre y persiguiendo con las fuerzas de seguridad, no solamente de la provincia, sino de la nación, a responsables de los incendios, cuando en realidad estamos totalmente convencidos de lo que el incendio no los empezaron ellos, porque su cultura, su love, no le permite especular con la tierra, porque la tierra es parte de su cultura, la tierra es parte de su ser, ellos son parte integrante que realmente nuestra civilización no puede llegar a entender, de cómo están totalmente unidos a la tierra y al grupo. Nosotros somos una civilización totalmente individualista. Pensamos individualmente y hacemos y reaccionamos, incluso oprimimos individualmente. Es una cultura que hay que saberla, que hay que copiar de esa cultura para modificar directamente muchos aspectos de nuestra cultura, para poder tener una sociedad más equilibrada, más justa y más inclusiva. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto para cualquier cosa que sea necesario difundir. Gracias, Raúl, por tus palabras. Gracias. Adiós.
Bueno, qué impresionante, ¿no? Impresionante como además aceptar que hay otra visión